Azuay, independiente. Solamente si me permite, el asambleísta Callejas, yo estuve en la comisión cuando el exministro contestó la pregunta, o más bien dicho, frente a que el señor exministro decía que se había reducido el presupuesto para la cultura en el país, lo que se les supo preguntar en ese momento fue que ya había un presupuesto designado y que sobre ese presupuesto no había hecho la distribución correcta. Estábamos hablando ya de un presupuesto designado, si es que me permite nada más. Bueno, como lo habían mencionado los colegas legisladores interpelantes, en el mes de junio, ante este pleno se presentó una solicitud de cambio de orden del día, que nació de una preocupación de la provincia de la Azuay. Fue una llamada de gestores culturales y sobre todo de la Casa de la Cultura, núcleo de la Azuay, frente a problemas que se venían teniendo con la asignación de recursos. Este pleno aprobó unánimemente que el señor exministro pueda comparecer ante la Comisión de Educación a dar las explicaciones pertinentes de qué es lo que estaba sucediendo con esos recursos. En Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad, se estaban cerrando museos. La problemática que se presentó ese día aquí en el Pleno con la provincia de la Azuay empezó a generar que a muchos de ustedes, colegas legisladores, les empiecen a llamar de los núcleos de sus distintas provincias, a decir, a mí también me está sucediendo, a mí también me está sucediendo. Y empezaron a reunirse los núcleos de las casas de la cultura por medio de sus representantes y expresar todos los problemas que se tenían. Esta preocupación, por supuesto, fue acogida en la Comisión de Educación, en donde, como dijo el asambleísta Cedeño, se hizo ya un proceso previo de fiscalización. A veces a este pleno las cosas llegan tarde, lamentablemente, y tenemos que tratar de buscar cómo reparar los daños que se causaron por la demora en ciertas decisiones. Creo que si es que esto hubiera avanzado tal vez un poco más rápido, el daño ocasionado a la cultura no sería tanto. A mí me ha llamado algo la atención. Siempre hay la queja de que dejamos la cultura en un segundo plano, que no es una preocupación en general en el país, que no es una preocupación de los legisladores. Lo que me ha llamado la atención es escucharle al exministro hoy dejar en un segundo plano a la cultura, al decir que este tema es irrelevante, que deberíamos estar tratando otros asuntos. Él, que con todos sus premios y su trayectoria ha dicho ser uno de los grandes representantes de la cultura en el país, nos ha dicho el día de hoy que este juicio no tiene mayor trascendencia. Creo que es momento de que empecemos como legisladores a no dejar de lado lo importante por lo urgente. En realidad, con la comparecencia que hubo en la Comisión de Educación hay algo que me llamó tremendamente la atención. Como decía el asambleísta Lloret, fue inaudito. Cuando el exministro dijo que no se había aplicado un reglamento y que se había decidido no aplicar un reglamento porque decidieron ellos que era inconstitucional. Como anécdota les cuento que quienes estuvimos presentes en esa comisión nos reímos frente a esa aseveración del ministro y le pedimos que repitiera lo que había dicho. De hecho, se levantó uno de sus asesores a ver si es que podía cambiar un poco lo que había dicho el ministro y fue peor. Definitivamente dijeron que no estaban aplicando la ley porque a su juicio era inconstitucional. Realmente inaudito. Y eso está plasmado en un acta que ya presentaron los legisladores. Se habla de un incumplimiento de funciones, sí, por supuesto. Por supuesto que hay un incumplimiento de funciones cuando el Ministerio de Economía y Finanzas le pide que envíe las directrices para la asignación del presupuesto y simplemente no lo hace. Y hay el oficio del Ministerio de Finanzas
diciéndole, como usted no me ha contestado, me toca tomar como referencia el presupuesto del año anterior. Ya una golpeada cultura por el recorte de presupuestos debido a la negligencia de su ente rector, de la autoridad que representa el ministerio, sufrió además o más bien dicho, no pudo actualizar ese presupuesto porque no se pasó la información oportunamente. Hay conductas que no solamente tienen que ser reprendidas a tiempo, para evitar que perjudiquen aún más a la gente. Por eso es que muchas veces se reprocha a esta Asamblea Nacional, que se reprocha a las autoridades, que no actuemos a tiempo con ciertos temas que son de vital importancia para los ciudadanos y para muchos sectores de la sociedad. Yo quisiera pedir incluso a los señores interpelantes que analicen la posibilidad de solicitar que Contraloría también intervenga y revise las actuaciones de la Casa de la Cultura, Casa Matriz. ¿Por qué? Porque pudimos evidenciar durante las comparecencias, tanto del señor exministro como el presidente de la Casa de la Cultura, que fondos públicos que tiene asignada la Casa de la Cultura, sede nacional, servían para contratar fundaciones privadas y no supieron darnos mayor explicación al respecto. Estos movimientos extraños de personal y el concentrar todos los recursos que se podían, como hemos visto, casi el 50%, aduciendo que en Quito está un núcleo de Pichincha y la sede nacional. Permitir que un juicio político prospere es sano, definitivamente, incluso para el propio gobierno, que puede empezar a analizar qué funcionarios que colaboran con él le están haciendo un bien al país o un mal, para que puedan corregir a tiempo errores que pueden estarse cometiendo o definitivamente negligencias. Para que nosotros podamos llamarnos definitivamente representantes de nuestros votantes, debemos primero serlo. Y esto creo que ha sucedido con este juicio político. Un juicio político que no nació por el interés de un asambleísta, por el interés de otro asambleísta. Un juicio político que nació ante el reclamo de los sectores culturales del país. Efectivamente, nació con una llamada de la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAY, y posteriormente empezaron a concurrir gestores culturales, los otros núcleos de las provincias. Gracias. Entonces, empezaron a comentar, como les decía en un inicio, la cantidad de problemas que se tenían. Yo sí quiero agradecer a la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAY, porque pese al miedo que tenían de revanchas, de represalias, denunciaron los abusos que estaban sufriendo. Y siempre dijeron algo que a mí me llamó la atención y lo traje aquí anotado. No queremos que nos den más, queremos lo que nos corresponde. Ese era el tema. La censura del exministro Raúl Pérez Torres hoy no solo es un trabajo de la Asamblea Nacional, como les decía, es un triunfo de los ciudadanos. Ciudadanos que están vigilantes que sus autoridades cumplan con la ley. Aquí, donde hacemos las leyes, no podemos sentar como precedente que una autoridad nos diga que no cumple la ley porque no le gusta. Mañana vendrá otro ministro a decir que tampoco le ha gustado. Así que, en este caso, en defensa de la cultura del país, que no es menos importante, como se trató el día de hoy de decir por parte del exministro, que es un asunto de vital importancia, es nuestra historia, es lo que les vamos a contar a nuestros hijos, es lo que como país mostramos al mundo. ¿O no creen que a mí me duele ver esas imágenes de la Casa de la Cultura de la SUAY? Viejas, las butacas, los teatros destrozados, y repito, Cuenca, patrimonio cultural de la humanidad. Así que el día de hoy creo que aquí debemos sentar un precedente. Aquí se va a tratar lo importante y no solamente lo urgente. Gracias, señor presidente. La intervención del asambleísta